Muchachos, bueno, vamos comenzando de alguna manera ya con lo que es el día de hoy, con nuestra materia, nuestra nueva materia, lo que es la materia de Historia Universal Contemporánea. Bueno, de alguna manera vamos como antes que nada dando una pequeña introducción a qué es esto de la Historia Universal Contemporánea. La Historia Universal Contemporánea no es otra cosa más que una materia que se va a encargar de revisar ciertos eventos históricos, vaya la redundancia, que estuvieron sucediendo en un determinado tiempo particular, contemporánea, porque ¿a qué se refiere con eso? Bueno, básicamente que son eventos que se dieron dentro de lo que sería nuestra época. Es decir, a pesar de que vayamos a revisar, por ejemplo, eventos como de 1914 o eventos que, por ejemplo, 1945-50, son eventos que de alguna manera están cercanos dentro de lo que es nuestra etapa, nuestra época. ¿Va? Por eso se hace la referencia a historia universal contemporánea. Vamos comenzando. Nuestro primer evento a revisar va a ser lo que es la Primera Guerra Mundial. Vamos revisando precisamente qué es esto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, antes que nada, una disculpa por este pequeño error aquí de dedo. Es definición básica y causas básicas. Es decir, ¿qué es eso de la Primera Guerra Mundial? Aunque bueno, creo que todos de alguna manera ya lo hemos o lo más o menos lo entendemos qué es esto. Pero bueno, vamos también a ver lo que son las causas. Es decir, cuáles fueron como hasta cierto punto las causas generales que provocaron precisamente este conflicto que se va a dar. Vamos viendo. Primeramente, la definición nos dice que, bueno, la Primera Guerra Mundial pues no es otra cosa más que un conflicto bélico global centrado en Europa que comienza en el verano de 1914 y termina precisamente a finales de 1918. Bueno, vamos viendo. ¿Qué significa esto de conflicto bélico? Pues precisamente que implica guerra, que implica sangre, que implica armas, que implica destrucción. Es decir, básicamente eso se refiere al concepto bélico. Entonces, un conflicto bélico implica precisamente que hubo guerra, sangre, muerte y demás, ¿va? Suena, pues desafortunadamente muy cruel, pero pues básicamente es la verdad, ¿no? O sea, y lo vamos a ir viendo más adelante. El tiempo o el espacio de tiempo en el que se cierra es precisamente el verano de 1914 y su terminación pues es en 1918, aunque muchas personas van a llegar a decir que estas etapas en realidad no son nada. Es decir, ¿por qué? Porque parece ser que la Primera Guerra Mundial continúa hasta de alguna manera continuar con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muchas personas van a decir que más bien hablan de dos eventos distintos, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay quienes van a decir que es una misma guerra, solo que se da la primera parte y luego la segunda parte. Ahorita lo vamos a ir viendo precisamente cuáles son las razones por las que, pues básicamente va a ser así. Seguimos. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en dos grandes alianzas opuestas. Bueno, primeramente, ¿a qué se refiere con grandes potencias? Pues no es otra cosa más que naciones, es decir, naciones con gran poderío, ya sea económico, ya sea en metal, ya sea a través de armas, ya sea a través de ciencia. Es decir, una grande potencia precisamente es eso. En la actualidad, por ejemplo, seguimos creyendo o se sigue considerando a Estados Unidos como una de las más grandes potencias. ¿Por qué? Porque tiene precisamente gran poder económico, gran poder militar, gran poder armamentista. También, a su vez, también cuenta con pues, gran influencia a lo largo de todo lo que es el globo terráqueo. Entonces, se considera una grande potencia. Y de hecho, bueno, en los eventos que vamos a estar revisando, va de repente a aparecer Estados Unidos en varias ocasiones como una de las principales fuerzas en esta época. Dijimos, las grandes potencias, es decir, las grandes naciones con todo este poderío, pues se separan y se dividen precisamente en dos alianzas opuestas, es decir, dos grupos contrarios. Desde 1871, bueno, aquí es donde vamos a hablar un poquito ya de las causas o de los antecedentes. Bueno, hasta 1914 Europa vivió una paz armada. ¿Qué significa una paz armada? Pues no es otra cosa más que un momento específico en el que las naciones van a buscar empezar a hacerse de la mayor tecnología, del mayor desarrollo económico, cultural y demás, pero también dentro del aspecto, científico, con la finalidad de pues armarse lo más posible. Es como si tú me dijeras que en nuestra colonia, o en su colonia, no sé muchachos,
pues hay un momento de gran efervescencia, es decir, a lo mejor, supongamos hay una crisis económica muy fuerte, casi todo el mundo se está quedando sin trabajo y demás. Entonces, vamos a tener una sociedad un pequeño grupo social con muchísima desconfianza entre vecinos, es decir, entre los distintos grupos de familias y demás. ¿Esto qué va a provocar? Que, bueno, cada uno de nosotros, pues lo primero que esté buscando es armarse de armas, de cuchillos, de todo lo que se pueda para poder salir o sobresalir ante esa situación o esa crisis que se vaya a venir. Más o menos algo así va a pasar precisamente en esta época. Por eso dice aquí que, bueno, dice, fue beneficioso para el desarrollo cultural, económico y científico del continente, es decir, del continente europeo. Sin embargo, bueno, pues como ya lo menciona, pues existe cierto recelo entre las distintas naciones. Es como miedo, desconfianza y demás entre las distintas naciones. Es decir, como en nuestro ejemplo, pues entre los distintos vecinos. Es decir, hay una paz, pero pues prácticamente todo el mundo está desconfiando de todos y busca precisamente armarse hasta los dientes para poder estar preparado para un conflicto como el que quizá ya se venía sospechando, ¿va? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar entre 1871 y 1914. Entre las rivalidades que existían, es decir, entre los distintos problemas que existían entre las distintas naciones, pues bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, la de Alemania con Francia por cierto evento anterior, que es el de la Guerra Franco-Prusiana. Ahí agrego una pequeña definición, que no es otra cosa más que un conflicto que se da precisamente entre Francia y el Reino de Prusia. Este recibe el apoyo de Alemania y la lectura de estos apoya la unificación del Imperio Alemán, que después vamos a tener que ser uno de los más fuertes. Bajo Guillermo I y del inicio de la Tercera República Francesa, la que tuvo que ceder a Alsacia y Lorena, es decir, ya hay un problema precisamente por cuestiones de territorio. Y esto va a llevar precisamente a que Alemania y Francia tengan como cierto recelo y demás. Y que, bueno, Prusia en última instancia, pues bueno, reciba también el apoyo de Alemania. Entonces ya de ahí vamos a tener un problema por ahí. Entre Alemania e Inglaterra, por ejemplo, va a haber una cierta rencilla por lo que va a ser la competencia comercial y colonial. Es decir, la competencia comercial pues no es otra cosa más que crear conexiones con los demás países y venderles. Es decir, es como si hubiera dos naciones que producen un mismo producto, pero que entonces sabemos perfectamente que uno a lo mejor es más fuerte porque a lo mejor tiene mejores barcos, mejores medios de transporte para poder hacer llegar esos productos. Y entonces, bueno, hay una pequeña competencia. Es como cuando tú tienes una competencia, tú tienes un negocio y a la vez pues tienes competencia con el vecino porque el vecino vende exactamente lo mismo y entonces empiezan a bajar precios y demás. Hagan de cuentas, más o menos sería así. Solo que aquí hablamos de naciones. ¿Sí? Entonces, y finalmente quienes toman las decisiones pues son las grandes autoridades políticas de cada uno de los países dependiendo del sistema político bajo el que se encuentre. En el caso, por ejemplo, de Rusia y Austria, bueno, había un gran pleito por ahí por la hegemonía en la península de los Balcanes. Es decir, la hegemonía no es otra cosa más que el poder, la representación en esta área en particular. Es decir, Rusia y Austria, bueno, van a tener ciertas rencillas por ahí. Además de que, bueno, las potencias lucharon por conseguir mercados para sus productos, es decir, parece ser que aparte de todo esto, pues existía precisamente la guerra comercial, es decir, la lucha por crear nuevas líneas comerciales entre los distintos países y bueno, pues bueno, vamos a tener como un plus todavía a las pequeñas rencillas, recelo y demás. Las alianzas militares y políticas. Esto van a ser otro de los puntos importantes para este tiempo. ¿Qué es una alianza militar y una alianza política? Pues bueno, básicamente que dos países o dos naciones se unan, es decir, concuerden precisamente entre los distintos puntos y en última instancia lleguen a acuerdos y aunque sigan siendo naciones separadas, pues decidan cómo apoyarse o continuar en última instancia. ¿Por qué? Porque pues finalmente a lo mejor tienen un punto en común o un fin en común. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no nos unimos? Esto, por ejemplo, vamos a encontrarlo con Italia y con Alemania, precisamente ya en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo un poquito más adelante. Dice el canciller, por ejemplo, en este caso, el canciller Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas con una colaboración entre Alemania y el Imperio Austriaco. Ahí vamos a tener una de las principales alianzas. El Imperio Austriaco era un estado precisamente plurinacional con territorios como el Reino de Hungría, entre otros más, logrando una igualdad a partir de 1867 con Francisco José I, dando lugar al Imperio Austrohúngaro. ¿Va? Bueno, ahí agrego precisamente esa notita del página 183 en los mapas porque es un mapa precisamente que utilizo al momento de presentarlo a nuestras clases. El día de mañana, si hay posibilidad, pues me lo puedo llevar para que lo puedan revisar de una vez, ¿va? Pero ahorita vamos a seguir así.
A esta alianza, bueno, se le va a unir a Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, es decir, precisamente un pequeño conflicto que ya había existido por ahí entre Francia e Italia. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente se había producido un endeudamiento por varios banqueros de Francia, es decir, Francia endeuda prácticamente a Italia con pues en el aspecto económico, vaya, y después Francia pues pretende precisamente la conquista de la comunidad de Túnez y asumir ese control del país. ¿Por qué? Porque bueno, dice, ¿sabes qué? Pues es que tú me debes dinero, pero no me puedes pagar, pues entonces me quedo prácticamente con ese territorio o yo lo controlo. O sea, tú decides cuál de las dos cosas. Entonces, pues básicamente esto ya había producido ciertas enemistades entre Italia y Francia. Por su parte, bueno, Francia busca aliados que lo apoyen y se une con Inglaterra. Francia crea una alianza con Inglaterra. Nuevamente, muchachos, repito, esa notita que tengo ahí precisamente es la de los páginas 175 de los mapas. Pues básicamente no es otra cosa más que una nota propia que a mí me sirve precisamente para poder mostrarles precisamente ese mapa. Repito, el día de mañana que nos toque ya en clase presencial, pues nos presentamos y vemos ese mapa ahí, ¿va? Seguimos. Como lo habíamos mencionado, bueno, la guerra de 1900, la Primera Guerra Mundial va a tener precisamente un punto particular en donde va a iniciar. Aunque, volvemos a lo mismo, mencionar precisamente que hay un punto específico, que es lo que lleva a una nación a estallar, sería algo tan arriesgado. Más bien, yo diría que es como dirían, la gota que derrama el vaso y que termina precisamente por cansar a determinadas naciones y bueno, los lleva precisamente a explotar de alguna manera en este caso en una guerra como esta. Ya lo venimos viendo, es decir, hay ciertos antecedentes entre las distintas naciones que los van a llevar a mantener un cierto recelo, un cierto pleito entre ellos, aunque aparentemente haya una paz. Sin embargo, esto va a llevar precisamente a que cualquier detallito en particular, y más en el caso de esto que vamos a ver ahorita, pues pues detone la guerra, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Oficialmente se considera que la Gran Guerra inicia precisamente a partir de que muere el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Él, bueno, se le consideraba como el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Desafortunadamente lo asesinan el día 29 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, en Austria, Austria-Hungría, acusa a Serbia. Es decir, ellos, Austria o el Imperio Austrohúngaro, acusa prácticamente al pueblo de Serbia. El pueblo de Serbia, pues básicamente como lo pongo ahí, es un país ubicado en los Balcanes al sudeste de Europa. Lo acusa de magnicidio. ¿Qué significa magnicidio? Cuando tú asesinas a un personaje político importante, es decir, un personaje del área política muy importante para un país, ya no se considera un simple y sencillo asesinato, se considera precisamente un magnicidio porque estás matando a una persona que tiene gran poder dentro de un país y aparte porque representa algo para un país. Es decir, si tú matas a un presidente, si tú matas en este caso a un archiduque, bueno, básicamente estás afectando a toda la nación. Entonces a eso se refiere. Y bueno, le declara la guerra precisamente el 28 de julio a Serbia. ¿Va? Permítame. Rusia, bueno, decide apoyar a Serbia, Alemania decide apoyar al Imperio Austrohúngaro y pues Francia decide apoyar a Rusia. Ahí se van formando ya de alguna manera las alianzas. Si se fijan, Francia, Rusia y Serbia. Alemania, a su vez, apoya precisamente al Imperio Austrohúngaro. Entonces va a formar precisamente esas dos alianzas, esas dos partes de la primera alianza de estos dos grupos. Se inicia con, nuestra primera guerra, después ya cuando viene la declaración de guerra, pues se viene precisamente lo que es la invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan Bélgica después de la batalla de Lieja, que inicia el 4 de agosto. Con lo cual, pues rodeaba el flanco francés. Esta no es fácil, pero solo logra demorar 2 días el paso del ejército alemán. Es decir, hagan de cuenta. Bueno,
Básicamente tenemos precisamente para que tú puedas invadir a un país, en muchas ocasiones cada una de estas naciones van a tener como puntos muy estratégicos donde tú puedes invadirlos, ya sea por el territorio o ya sea por el flanco, así se le va a llamar. Entonces, en este caso, primeramente lo que va a hacer Alemania es busca invadir a Bélgica, precisamente para poder llegar al flanco francés. Sin embargo, bueno, como aquí lo menciona, pues se tarda aproximadamente 2 días en pasar todo esto. E inicia precisamente el 4 de agosto. Una vez que se da la invasión de Bélgica, se pasa precisamente hasta Francia y bueno, se da la invasión precisamente de Francia. A partir del triunfo de los alemanes en Bélgica se abren paso a Francia, pero son detenidos por el general francés Joffre en la primera batalla de Marne, así se le va a conocer. Es una batalla entre el ejército alemán y Francia, con Inglaterra como aliado entre el 06 y 12 de septiembre de 1914. Entonces, una vez el camino va a pasar precisamente por Bélgica, va a atravesar precisamente, va a llegar al franco francés y en su momento pues va a llegar precisamente a luchar precisamente contra Francia ya cuando se invade. Y bueno, gracias precisamente en este caso al general francés Joffre, pues bueno, se va a detener precisamente el avance de los alemanes. Esto se va a llevar a cabo precisamente en la batalla de Marne. Después la podemos revisar un poquito más a fondo, esta batalla, si hay tiempo, ¿va? Si no, igual ustedes lo pueden investigar así, lo pueden poner como primera batalla de Marne y después también vamos a revisar la segunda batalla de Marne. Con esta batalla, bueno, se pone fin al movimiento de la fase inicial de la Gran Guerra y va a dar inicio precisamente a lo que nosotros vamos a conocer como la Guerra de Trincheras. En el caso de cada uno de los videos de los temas que nosotros vamos a estar revisando, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente, voy a estar dividiendo los temas en dos. Es decir, la primera parte la vamos a revisar a través de un video. Y la segunda parte la estaríamos revisando ya en clase de manera presencial, ¿va? O dependiendo si por ejemplo nos toca al revés, pues puede ser que a lo mejor la revisemos en clase y la segunda parte pues la revisemos precisamente en un video, dependiendo los días que nos vayan tocando o cómo se vayan acomodando los días en nuestra clase, ¿va? Por el día de hoy, muchachos, voy a solicitar 2 tareas para este video que se tienen que anexar también a lo que es nuestros apuntes de aquí. Vamos a buscar precisamente al general Joffre. Vamos a buscar una bibliografía básica del personaje. Y bueno, vamos a buscar también lo que es la guerra de trincheras. Es decir, ¿qué es eso de la guerra de trincheras específicamente? Y ya, pues, con eso complementamos la información. ¿Cómo vamos a trabajar prácticamente en nuestra materia? Cuando nos toque precisamente un video, lo que van a hacer ustedes es anotar toda la información que aparece en las diapositivas, toda la información, así como información que ustedes consideren relevante dentro de mi explicación. Y en el caso del día de hoy, además hay que buscar esta información de estas 2 tareas, del general Joffre y lo que es la guerra de trincheras. Es muy importante, muchachos, agregar el link de las páginas donde ustedes investiguen la información, que tiene que ser precisamente de universidades como la UNAM, la UVM, el ITESO, universidades principalmente, o páginas del gobierno. Exclusivamente. Cualquier otra página, muchachos, que ustedes anexen no valdría. De igual manera también, si ustedes hacen su tarea pero no agregan las páginas, también va a ser una tarea que no se va a contar. En la actualidad ya una investigación requiere precisamente las fuentes, ¿va? Entonces es importante anexar esta parte. Bueno, si no hay nada más, pues lo dejamos hasta aquí. Continuamos el día de mañana con lo que sigue, es decir, ya con lo que es la parte intermedia de la guerra. ¿Va? Hasta aquí lo dejamos. Que tengan buen día.